Dice Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La semana pasada empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con este versículo. Y aun cuando hablamos en la acción de levantarse, de resplandecer y todo este asunto, fue más o menos como echar una base de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero el título de esta enseñanza es tiempo de levantarse. Dile a la persona que tiene cerca, dile, es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Hay momentos en nuestras vidas cuando pasamos por momentos adversos, donde, como dice el dicho por ahí, la vida golpea más fuerte que nunca, donde empezamos a pasar por momentos de enfermedad. Y yo no estoy hablando de esa enfermedad de una gripecita porque me mojé la lluvia y me dio gripe, no. Yo estoy hablando de enfermedades de esas delicadas, enfermedades como por ejemplo un cáncer, como problema en el corazón, como, no sé, diabetes o cualquier otra enfermedad que usted sabe que algo tal vez producido por cualquier otra razón, pero no algo porque simplemente nos bañamos en la lluvia. Enfermedades delicadas o graves, o problemas adversos a nuestras vidas que pareciera que no encontráramos la solución. Y empieza entonces el desaliento, la frustración, la caída, inclusive el enojo, entre muchos otros. Y es allí donde necesitamos escuchar la voz del Señor que nos dice: levántate. Dile a la persona que tiene cerca, dile: levántate. Levántate. No, dígaselo otra vez: levántate. Levántate. No, dígaselo de nuevo: levántate. Levántate. Diga conmigo: levantarse es un esfuerzo. Diga conmigo: en algunas veces es sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Toma asiento otra vez, por favor. Pero escúcheme, como dice el jefe, Pastor Giovanni, le pregunté: mire, ¿cómo te sientes? No, yo me siento bien, el problema es para levantarme después. ¿Verdad que sí? Porque levantarse significa un sacrificio. Pero déjeme decirle algo, y tengo una palabra de parte del Señor para tu vida el día de hoy. Dios te dice: después que te levantas, entonces viene el milagro. Amén. ¿Hay alguien que le crea a Dios? Amén. Escuchen, tenemos que levantarnos en el ministerio del Señor. Cuando el Señor nos habla de levantarnos, no solamente está hablando a nivel como cristiano, sino que está hablando ahora que nos tenemos que levantar a nivel del ministerio. Dile a la persona que tiene cerca, dile: levántate en el ministerio. Levántate en el ministerio. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos capítulo 26, versículo 16. Dice así: pero levántate. Dígaselo otra vez, dile: pero levántate. Pero levántate. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti. Tome asiento otra vez, por favor. Estas fueron las palabras que Dios le declaró a Pablo en una situación que estaba viviendo en su vida. Y me llama la atención que es exactamente lo mismo que Dios nos quiere decir el día de hoy.
Dios lo primero que nos dice es: levántate y ponte sobre tus pies. Diga conmigo: esfuerzo. Toma asiento otra vez. Levantarse es una acción. ¿Cuántas veces sabía usted que uno de los cardios, ¿no? de los ejercicios más complicados es eso? El de hacer sentadilla, de agacharse y volverse a levantar, de agacharse y volverse a levantar. Quiere mantenerse finis a pesar de los años y a pesar de que ya estaba medio viejita y no puede hacer mucho ejercicio. Haga sentadilla. ¿Entiendes cómo está la pastora de fin? Dile a la persona, dile, tenemos que levantarnos, dile. Tenemos que levantarnos. Pero presta atención a esto. No solamente el Señor le dice a Pablo que se levante, sino que le dice que se ponga sobre sus pies. Muchas veces, o muchas personas se levantan, pero se recuestan. Se levantan y se apoyan. Se levantan y se agarran. No. Tenemos que levantarnos y pararnos sobre nuestros pies. Entonces, fíjate la expresión que dice el Señor a Pablo. Le dice: porque para esto me he aparecido a ti. El Señor en una oportunidad se nos apareció. Y de hecho, por aparecerse en nuestras vidas, es que nos convertimos. Te lo voy a decir de otra manera. Hubo un momento donde Dios se reveló en nuestras vidas. Y cuando se reveló, nos convertimos. Le pedimos perdón a Dios, le decimos: Señor, ¿verdad? Reconozco que de verdad he hecho las cosas mal. Y podemos hablarnos aquí entre todos de los testimonios, de las maneras como Dios nos tocó, cómo Dios nos convirtió, cómo Dios nos habló, cómo Dios nos procesó, cómo Dios nos... De cualquier u otra forma, hay muchas maneras. Porque Dios nos ha tratado específicamente a cada uno de nosotros para que el día de hoy estemos aquí escuchando esta palabra. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, porque para esto el Señor se te apareció, dile. Vamos, dígaselo a alguien. ¿Sabe para qué se le apareció el Señor a Pablo? Uy, el Señor nos está hablando el día de hoy. ¿Sabe por qué el Señor se te apareció una vez? No para que calentaras una silla en la iglesia. No solamente para que alabar y glorificaras al Señor, porque eso lo vamos a hacer por la eternidad en el cielo. No solamente para que diezmara y ofrendara nada más. Dios se te apareció para ponerte como ministro o para ponerte como ministra. Ya no se escuchan los amores. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, Dios te llamó para ponerte como ministro. O ministra, si es mujer. Dios te llamó para hacer de ti un hombre o una mujer de ministerio. Dios te llamó para que ejerza su autoridad. Dios te llamó para que hagas algo para Él. Y después Dios le especifica más o menos. Y dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. En otras palabras, tienes que ministrar a la gente, tienes que hablarle a la gente de las cosas que el Señor ha hecho en ti, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, de cómo Dios ha transformado, de cómo Dios ha cambiado, de cómo Dios ha renovado, de cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha transformado. Tienes que hablarle a la gente, porque tú y yo sí de verdad somos testigos del Señor. Amén. No aquellos que se hayan llamado testigos y no testifican del poder de Dios, de nada, hermano. De nada. Dile a la persona que tiene cerca, dile: tú y yo sí somos testigos, dile. Y por último dice en ese texto: y de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, todavía el Señor va a seguir haciendo maravillas. Amén. Todavía el Señor va a seguir haciendo milagros. Amén.
todavía ahora es cuando el Señor va a hacer cosas extraordinarias a través de ti y a través de mí. ¿Cuánto lo creen? Escúcheme. Pablo se levantó y se hizo cristiano por el poder divino, por una revelación de Cristo, aún estando en la carrera completa de su pecado. Yo no sé cómo fue su conversión, pero mira, yo he escuchado muchos testimonios. Por ejemplo, hay algunos que han venido a los pies de Cristo y se han convertido porque Dios sanó una enfermedad, de una enfermedad de muerte. Dios le sanó a él o Dios le sanó a algún familiar. Para otros, Dios ha venido, por ejemplo, testimonio que me han dicho, personas que van pasando por la iglesia y ven a una persona y le dicen: oye, yo soñé contigo y soñé que venías a un lugar así, no sé, como este, y me daba la bienvenida, y la persona le dice: bueno, bienvenido a la iglesia. Y la persona entró y se convirtió. Soñó con la persona. Hemos visto personas que se han convertido porque, escúchame, han escuchado una música, una alabanza, y dice: oye, ¿dónde es esa música? Yo quiero ir a donde está. Donde a pocos metros del lugar donde estaba la música, donde estaba la iglesia, no se escuchaba la música, pero él escuchó a una cuadra. ¿Me está escuchando? O le pasó como a mí, que Dios me habló audiblemente. Sí, yo soy uno de los locos que cree que Dios habla audiblemente también. Claro, tampoco podemos ir a los extremos que Dios se la pasa hablando todos los días, así como que: más chamo, ¿cómo está la broma? ¿Todo bien? Ahí de para adelante, tú sabes, guapeando. No. Porque Dios, cuando habla, yo creo que cuando Dios habla audiblemente, puede ser por dos razones. Una, que eres tan santo, tan santo, tan santo que en cualquier momento te mueres. Estás cerquita del cielo. O número dos, estás tan alejado, pero tan alejado, pero tan alejado del Señor, que el Señor te dice: mira, no tengo, le he llamado de todos los medios y no tengo otra manera sino hablarle o aparecérmele. Aló. Yo creo que en mi caso era la segunda, porque yo estaba perdido y sin esperanza. A Pablo le pasó así también. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero Dios se le apareció a Pablo. Escúchame. Hoy vivimos en un mundo que está en oscuridad. Y usted y yo, que hablamos un poquito acerca de eso, que somos luz, tenemos que iluminar para que todos lleguen a conocer las cosas que pertenecen a la paz eterna. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar por un momentico. ¿Se acuerda cómo éramos antes de llegar a los caminos del Señor? Algunos estamos poniendo la cara y que... ¿Se acuerdan cómo eran? Algunos peleones. Bueno, algunos todavía siguen peleando. Algunos cañeros. Tomaban caña todo el tiempo. Algunos se la pasaban prostituyéndose, teniendo relaciones sexuales ilícitas, lo que saliera. Otros tal vez robando, atracando, violando, dañando a alguien, perjudicando a alguien. Cualquiera que haya sido nuestra vida pasada, cuando venimos a los caminos del Señor y aceptamos al Señor, la Biblia dice, y eso creo que pasa literalmente, se nos caen las escamas de los ojos. En otras palabras, empezamos a ver la realidad. ¿A dónde estábamos? Pero todavía hay gente así en el mundo. Todavía hay gente que ignora la parte espiritual. Un mundo que está bajo el maligno debe ser santificado y reformado.
No es suficiente para ellos tener sus ojos abiertos. Deben haber renovado sus corazones. Lo suficiente para girarse de la oscuridad a la luz. Y así salir de la potestad de Satanás a Dios. Usted y yo tenemos que ser instrumento de Dios para que esas personas vengan a la luz. Salgan de la oscuridad. Todos ahora, los que nos apartamos del pecado y ahora estamos con Dios, no solo somos perdonados, sino que también tenemos una concesión rica en herencia. Entendamos esto. Presta atención, por favor. Nadie puede ser feliz si no somos santos para ir al cielo. Repito, nadie puede ser feliz si no somos santos para ir al cielo. Y para ser santo en el cielo, primero debemos ser santos en la tierra. ¿Aló? En otras palabras, el boleto para ir al cielo y vivir con la eternidad con nuestro amado Jesucristo no es algo que nosotros compramos y seguimos llevando nuestra vida igual. No. El asunto no funciona así. El asunto funciona que yo compro el boleto, en el buen sentido de la palabra, diciendo, bueno, llegué a conocer al Señor y empiezo un trabajo de renovación de la vida para vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dile a la persona que tiene cerca, dile, si no vives en santidad no vas a ver al Señor. Dile. Y el perdón de nuestros pecados nos da paso a esto, a una vida santa. Entonces, somos hechos santos y salvos por la fe en Cristo. Pero esta santificación y esta salvación es un estilo de vida. ¿Sí? No es una vez que me arrepiento, no es una vez que le pido perdón al Señor, no es una vez que me siento mal por lo malo que hice, no es una vez que le traigo cuenta al Señor, no, es una vida constante de vivir de esa manera, por la que confiamos en Cristo como el Señor de nuestra justicia y renunciamos a nosotros mismos como el Señor de nuestra vida. Por esto recibimos la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces viene el Señor, nos da el mayor de los regalos que puede tener un ser humano, que es el Espíritu Santo, y nos asegura la vida eterna. Fue dicho por los profetas que los gentiles debían ser llevados ante el conocimiento de Dios, no solamente para el pueblo judío. Y allí es que tenemos que trabajar usted y yo. A mí me gustaría, de hecho he tenido pocas oportunidades de hablar con un judío o con un israelita. Pocas oportunidades. Pero para mí sería como ese premio, como el premio soñado, el Dream Team, ¿no? De ganarme un judío para el Señor, que realmente pida perdón por sus pecados, que de verdad se arrepienta, que de verdad vea una vida no judía sino cristiana. Para mí eso sería wow, qué tremendo. Pero préstame atención a esto. Pero son pocas las veces o las oportunidades que usted y yo tenemos para hablarle a un judío. Por eso el Señor dijo, bueno, mientras que yo me cargo de los míos, de ese pueblo que yo escogí allá hace años, ustedes predícanle a los que no son judíos. Y por eso Dios llama a Pablo.
Y por eso es que nos está llamando a ti y a mí. Para llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo. Y allí es que tenemos que trabajar nosotros. Así el verdadero convertido puede dar razón de su esperanza y una buena cuenta del manifiesto de cambio en él. ¿Cuándo vemos que una persona realmente está convertido? Cuando usted empieza a notar sus cambios. Cuando usted empieza a ver que la persona es distinta, es diferente, ha cambiado. El enemigo siempre trabajará para que la persona de este mundo no llegue al arrepentimiento, ya que si se convierte de sus pecados, será un dolor de cabeza para Satanás. ¿Me escuchó? Y por ello siempre los culpará y siempre los perseguirá para tratar de destruirlos. La guerra que tenemos en contra de Satanás y su reino no es ahorita que se ha arreciado, que usted y yo empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero esa guerra, Satanás tiene esa guerra en contra de la humanidad. ¿Sabes por qué? Hay varias razones, pero hay una que no te la pierdas. La Biblia dice que Él hizo la creación. Él hizo todo. Y esa parte de su creación viene en los ángeles. Como usted ya sabe, porque usted lee Biblia, usted ya leyó que Satanás fue un ángel antes. ¿Sí? Un querubín. Ahora, Satanás como ángel tiene limitaciones, aunque usted no lo crea. Pero la Biblia dice que a nosotros, los seres humanos, nos dio un valor, nos dio una potestad mayor que a los ángeles. Entonces Satanás, todo lo que está encima de él, le odia. Por eso fue que le quiso hacer golpe de estado al Señor. Así que según la Biblia, usted y yo somos mayores que Satanás. No estamos hablando de la parte espiritual, solamente estamos hablando como hechura de Dios, como creación de Dios. Ahora nótese, póngase en cuenta que aparte de eso, ahora usted y yo le adoramos y le alabamos al Señor. No te pierdas esto, no te pierdas esto. Préstame atención, por favor. Y la Biblia dice que el encargado de llevar la adoración y la alabanza a Dios era Satanás. ¿Aló? ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo estamos ocupando ahora el puesto que Satanás tenía en el reino de Dios. ¿Aló? Por eso hay una batalla directa, férrea, dura, contundente, sobre todo para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No aquellos que pasan al escenario, al púlpito, al altar o como usted lo quiere llamar, como más les guste, y son los que dirigen la alabanza. No, a ellos también, aquellos que adoran de verdad. Porque si la Biblia dice que Dios está buscando a algunos que adoren de verdad, ¿sabe qué quiere decir eso? Que algunos le adoran de mentira. ¿Aló? Y número 3, ¿sabes por qué Satanás no odia? Porque la Biblia dice que cuando el Señor resucitó a Jesús de los muertos, le dio autoridad sobre los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabes después qué hizo el Señor? Le entregó esa autoridad a la iglesia. Amén. Y la iglesia está en este día, el día de hoy, aquí en esta tarde. Entonces adora a Dios de verdad. ¡Aleluya! ¿Saben? Por eso el Señor la semana pasada nos decía, ¿usted quiere ver la manifestación del Señor? Adórale.
¿Quieres ver la gloria de Dios? Adora. ¿Quieres ver los milagros? Adora. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Quejarnos, lamentarnos, criticar, señalar a todo el mundo. La culpa es de la vaca. Y si no es la vaca, es del pastor o la pastora o de los líderes, dale, pero yo nunca tengo la culpa. Hasta Dios tiene la culpa. Y algunos son tan espirituales que todo el tiempo le echan la culpa al diablo también. Cuando Dios nos dice en este día, levántate, es porque en este mundo hay personas que están hundidas, como usted y yo tuvimos un día. Cuando el Señor nos dice hoy levántate, es porque hay personas postradas, humilladas, pero no delante de Dios adorándole, sino humillada y postrada porque Satanás le ha dado hasta con el todo. Cuando el Señor nos dice levántate, es porque hay personas atribuladas como una vez usted y yo estamos atribulados. Cuando el Señor nos dice levántate, es que hay personas que están pasando por circunstancias y momentos difíciles, así como usted y yo los pasamos. Pero si por ventura, usted que está aquí o usted que me ve por las redes sociales, usted se siente atribulado, sin fuerzas, hundido, o pasando por algunas circunstancias adversas, es porque todavía no has entendido que ha venido tu luz y que la gloria del Señor, oído, ha nacido sobre ti. Pero si por casualidad todavía no terminas de entender esto, levanta tus manos por un momento. Y tú que me ves por las redes sociales también levanta tus manos. Señor, yo reprendo ahora todo sentimiento de culpa. Si alguna persona se siente hundida, postrada, atribulada, por cualquier motivo, razón o circunstancia, en el nombre de Jesucristo, se quiebra toda atadura, toda ligadura y toda cadena del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo. Señor, y creo que a partir de este momento ellos piensan entender que la luz ha venido sobre cada uno de ellos. Y que tu gloria, Señor, ha nacido. Comienza la manifestación de tu gloria sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Si usted lo cree, aplaude la gloria del Señor en esta tierra. Aleluya. Tome asiento, por favor. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor hoy? Tenemos que levantarnos. Es el tiempo de levantarnos. Dios ha visto nuestro corazón. Dios ha visto cuando estamos solos, cuando estamos llorando y nadie nos ve, cuando llega el final del día y nos vamos a acostar y tal vez lloramos y tal vez nos quebrantamos. Dios ha visto lo que pasa en nuestra mente. Dios ha visto nuestras frustraciones, nuestras caídas, a veces nuestra desesperanza. Dios ha visto nuestras luchas. Dios sabe por lo que estamos luchando. Dios lo sabe. Dios conoce nuestro desánimo. Pues nada está oculto delante de Él. Nada. Por eso el Señor me dijo, si por casualidad hay alguien que llegue allí así, ora por él, ora por ella. Y anímale. Que por eso Satanás ha querido destruirle. Anímale. Que estoy con él o con ella. Anímale. Y dile que todavía lo mejor está por llegar. Muchos recuerdan y dicen, yo me acuerdo cuando ganaba tanto. Yo me acuerdo cuando podía disfrutar y pasear para donde, por aquí o por allá.
¿Te acuerdas cuando nos pagaban las utilidades y cambiamos la nevera? Y compramos un carro, pintamos toda la casa, compramos electrodomésticos y todavía quedaba plata para las vacaciones, para salir a pasear. ¿Se acuerdan de eso? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria del Señor ha nacido. Escúchame, cada vez que Jesús se dirigió a alguien para decirle levántate, encontramos una persona atribulada por una enfermedad, por un problema, decaída, angustiada, desesperada, sin fuerza, desanimada, diciendo esto ya, verdad que ya. Personas que habían perdido la esperanza, la fe, el ánimo y la ilusión inclusive de seguir viviendo. Personas que tras intentarlo una y otra vez se habían conformado a su condición porque no hallaban ni la respuesta ni la salida. Y quiero hablarles de algunos ejemplos el día de hoy. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la historia de un hombre, yo he tocado ya este tema, 38 años paralítico. Y aunque como le dije hace un momento, ya hablamos de este tema y no voy a andar mucho en él, quiero resaltarle algunas cositas. Quiero recordarte, número uno, que él llevaba 38 años enfermo, una vida, ¿verdad que sí? Con la esperanza de ser sano, con la esperanza de salir de su opresión, 38 años de desilusión, 38 años de desesperanza, 38 años de frustración, 38 años de preguntas sin responder, como por ejemplo, el por qué yo, el por qué a mí. ¿Verdad que no se parece a nosotros? Una vida frustrado, una vida de desilusión, una vida con opresión, una vida lisiado, una vida enfermo, una vida postrado, una vida sin poder hacer las cosas que les gustaba hacer o quería hacer, no podía. Entre muchos otros. Y a lo mejor con la culpa o las palabras que usted y yo a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas? Vaya conmigo un momentico, por favor, a la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 6. Dice así: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabes por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús fue movido a misericordia. Oh, Karamashilo, dice: tengo palabra de parte del Señor para tu vida el día de hoy. Y te dice: yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás viviendo. Y yo he sido movido por misericordia. Así como este hombre que tenía 38 años enfermo, para traer sanidad, para traer restauración, para traer bendición. El problema es, como yo decía en aquella serie que hablamos profundo sobre esto, es que así como el hombre le pregunta, a veces somos nosotros, como Dios le pregunta Jesús le pregunta al hombre, así respondemos nosotros a Jesús también. No respondemos correctamente. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él no le dice: sí, claro. No, dice: es que no tengo. Que me ayude, que me lleve. Escúchame, para la gente, este hombre de 38 años, padeciendo una enfermedad, una limitación, padeciendo 38 años, una vida limitado, para todo el mundo era un enfermo más. Pero para Jesús no pasó desapercibido.
Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida cambia. ¿Aló? Jesús también te ha visto a ti. Ha visto tu condición. Ha visto tu estado. Ha visto tus limitaciones. Ha visto tus frustraciones. Ha visto tu inconformidad. Ha visto tus batallas, tus luchas. Pero hoy el Señor te dice: yo te amo. Y he venido hoy para cambiar tu existencia. ¿Sabe? Tú y yo le importamos al Señor. De repente para el mundo somos uno más que está pasando por alguna prueba, por algún momento difícil, por alguna adversidad. Pero para nuestro Señor somos importantes. Porque el Señor sabe lo que sentimos y lo que estamos pasando. Jesús supo que este hombre llevaba mucho tiempo así. También el Señor sabe cuánto tiempo tenemos batallando con este problema, con esa enfermedad, con esa necesidad. Él también sabe lo que ocurre en nuestras vidas. Sabe por dónde estamos pasando. Sabe lo que cuesta salir de la situación. Sabe que lo intentas una y otra vez, pero no tienes éxito. Sabe que te duele estar así, el Señor lo sabe, porque el Señor nos conoce. Jesús quería cambiar la situación de esta persona que tenía 38 años enferma. Y Él también quiere cambiar nuestras vidas hoy. ¡Aló! No hay persona que tenga un encuentro con Jesús y no sea transformada. A Jesús le importamos lo suficiente como para preguntarnos también si queremos salir de esa situación, si queremos ser sanos, si queremos ser libres. Hoy el Señor nos hace esa pregunta. Pregúntale a la persona que tiene cerca de él, dile, ¿quieres ser sano? Vamos, pregúntale, ¿quieres ser libre? Pregunta, ¿quiere experimentar el amor de Cristo? El Señor está aquí hoy. ¿Me está escuchando? El Señor está aquí hoy. Su sangre derramada en la cruz nos recuerda que Él nos ama mucho. Tanto nos ama que entregó tu vida por ti y la entregó por mí. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe lo que estamos pasando. Él conoce nuestra situación sentimental, emocional, financiera, matrimonial, familiar, del hogar. Él conoce lo que estamos viviendo. Él lo sabe. Vaya conmigo Juan 5:8, por favor. Oh, Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y sabe cómo dice la Escritura? ¿Después qué dice? ¿Cómo? Al instante. ¡Wow! ¿Qué pasó al instante? Recibió el milagro. El Señor te dice hoy:
Levántate. Vamos, dile a la persona que tiene cerca, dile, levántate. Levántate. Vamos, dígaselo otra vez, dígaselo, dile, levántate. Levántate en el ministerio. Levántate, escúchame, fueron las últimas palabras que el Señor le dijo al hombre. Levántate, toma tus macundales, toma tus corotos y camina. Hoy el Señor te dice, levántate. Asume tu ministerio. Asume el llamado que yo te he hecho. Levántate para que transformes vida. Levántate. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse, amado hermano, amada hermana. Es tiempo de levantarse, amada iglesia. Es tiempo de levantarse y andar. Escúchame. Y el Señor te dice hoy, si tú determinas en tu corazón levantarte de verdad, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de las necesidades, decides levantarte y empezar a ejercer tu ministerio. Eso significa tomar tu lecho, tomar tu coroto, tomar tu cama, ahí todo lo que estaba ahí, y empezar a caminar. No seguir de la misma manera como has venido hasta ahora. No seguir de la misma forma. Es una expresión diciéndole, este hombre cambió. ¿Sabes por qué cambió? Porque recogió sus macundales. Recogió su coroto. No siguió tirado en el petete, ¿qué se llama? Se le dice la esterilla, como usted lo quiera llamar, la cama. Ahí, que tenía tirado ahí donde se la pasaba postrado. Se levantó, recogió todo y empezó a caminar. Cuando usted y yo nos levantemos de verdad, arreglemos la situación que está pasando y empecemos a caminar obedeciendo al Señor, entonces Él hará el milagro. ¿Cómo fue que le pasó al hombre? Pasaron como 10 años por milagro. Al instante. ¿Cuándo? Al instante. Oh, la machilla de pequeños. La Biblia dice que al instante. Yo creo que el Señor hoy al instante puede hacer un milagro. Amén. ¿Me estás escuchando? Yo creo que el Señor hoy al instante puede atraer bendición y provisión. Ey, la machilla se quiere soy. Yo creo que hoy el Señor al instante puede hacer el milagro financiero en tu vida. Yo creo que hoy al instante el Señor te puede sanar de cualquier enfermedad que tengas. Yo creo que hoy al instante el Señor puede restaurar tu matrimonio, tu vida, tu familia, tu hogar. Yo creo que hoy al instante el Señor te puede levantar para usarte con milagros, señales y prodigios, con sanidades, con liberaciones, con restauraciones. ¡Ey! Pero usted y yo tenemos que levantarnos. Tomar nuestras cosas. Arreglar el asunto. Acomodar nuestra vida. Y empezar a caminar sirviéndole al Señor en el ministerio. Dile a la persona que tiene cerca, dile, levántate en el ministerio del Señor. Vamos, dígaselo a otro, señale a otro. Escúchame esto, iglesia. Y el Señor empezará a hacer milagros. ¿Cuántos necesitan que Dios haga un milagro en su vida? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame esto. Dios, como le hizo la pregunta, nos las hizo hoy a nosotros. ¿Quieres recibir el milagro? Y a pesar que nosotros nos ponemos a inventar también a veces, como este hombre diciendo que no tengo, que me ayude, tal. El Señor nos dice hoy, ey, levántate, arregla tus cosas y empieza a andar en donde yo te llamo. Escúcheme esto, usted tiene un ministerio en el Señor. ¿Me está escuchando?
Deja de estar batallando con el Señor por ello. Deja de estar peleando con el Señor por ello. Deja de estar huyendo. El domingo, la semana que viene, vamos a hablar un poquito sobre eso, pero escúchenme. ¿Sabe cuál es el problema? Que el Señor quiere hacer el milagro. Oído, pero préstame atención, no te lo pierdas. No ocurrió el milagro hasta que el hombre accionó, hasta que él se levantó. Escúcheme, no te lo pierdas. Para él humanamente era imposible, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues estaba paralítico, no podía caminar. Pero el Señor le dio una orden y le dijo: levántate. ¿Aló? Usted y yo tal vez tenemos algunas limitaciones. Usted y yo tal vez hoy tenemos algunas situaciones adversas. Y el Señor nos dice que hagamos algo y nosotros decimos: Señor, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero es que tú nunca lo vas a poder hacer? ¿Cómo? ¿Pero me estás loco? Digo, ¿cómo? Es que no puedo, no tengo, no sé. ¿Aló? Pero Dios le dio una orden a este hombre y le dijo: levántate. Y el tipo se levantó. Escúchame. No podía levantarse, no podía caminar, no lo podía hacer. Préstame atención a esto, préstame atención. Yo no sé si el tipo cuando se levantó y empezó a andar así medio chocheto, medio guañingao, como dicen por ahí, no, medio torcido, pero empezó a andar. Y después que obedeció a Dios, empezó a hacer el esfuerzo para levantarse. Después que obedeció a Dios, empezó a arreglar las situaciones, entendiendo: tengo que arreglar esto porque yo le voy a servir al Señor. Cuando obedeció a Dios y empezó a caminar, oído, entonces el milagro ocurrió. No antes, el milagro no ocurrió antes que se levantara. El milagro no ocurrió cuando estaba arreglando las cosas. El milagro no ocurrió cuando yo empecé a caminar. El milagro ocurrió después que él obedeció. ¿Aló? ¿Sabe? Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, obedece al Señor y levántate, dile. Obedece al Señor y levántate. Dile, obedece al Señor y arregla las cosas, dile. Obedece al Señor y arregla las cosas. Y dile, obedece al Señor y empieza a caminar. En el ministerio. Oh, la machine. Levanta tus manos al cielo por un momento, iglesia. Escúchame esto. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el hombre dijera: pero cómo me voy a parar? Si no puedo hacerlo, estoy limitado para hacer esto. ¿Cómo? ¿De dónde? Las piernas no se mueven. Yo me imagino que los brazos sí, la cosa. Pero el tipo por lo menos empezó a... ¿Aló? A veces el Señor nos manda a hacer cosas que usted y yo nos decimos también: pero Señor, ¿cómo? Pero ¿sabe? No te lo pierdas. Cuando el Señor nos manda una orden, es porque Él ya tiene los recursos listos, disponibles, para que esa orden se ejecute, se lleve a cabo y sea terminada. El Señor no dice: esto, pero ve cómo te las arreglas. No, el Señor no es así. El Señor todavía aplica el que invita paga. Aunque ahorita como están las cosas, a veces a uno lo invitan y uno tiene que pagar también, pero bueno. Pero el Señor sí, cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él va a suplir. Y Él va a dar todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Usted cree esto, iglesia? Con tus ojos cerrados y tus manos levantadas al cielo, por favor, repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre amado, hoy reconozco que he sido falta de fe. Diga conmigo: falta de esperanza. Digo, falta de entendimiento en no obedecerte cuando tú me mandas a hacer las cosas. Diga conmigo: Señor, perdóname
Yo quiero levantarme en tu nombre para ejercer el ministerio que me has dado. Diga conmigo, Señor, ayúdame a levantarme. Diga conmigo, Señor, ayúdame a arreglar las cosas. Y diga conmigo, Señor, ayúdame y acompáñame en caminar contigo en el ministerio. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados y sus manos levantadas al cielo. Diga conmigo, Padre, gracias, porque tú me has llamado al ministerio. ¿Cuántos creen realmente que Dios lo ha llamado para hacer algo extraordinario? Señor, yo te pido que le fortalezcas el día de hoy a los que están aquí, a los que me ven por las redes sociales. Toca ahora sus corazones y hazles entender de que lo has llamado para algo grande en el ministerio, algo poderoso en el ministerio. Dios te dice, es tiempo que me obedezca y te levantes. Es tiempo de que me obedezca y arregle las cosas. Es tiempo que me obedezca y empiezas a caminar en el ministerio que yo te he dado, te dice el Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh poderoso Dios, creo que el mejor tiempo de Dios viene sobre tu vida, porque has decidido obedecerle en levantarte